que al final igual es la parte final de la clase anterior, ¿ya? Que es la parte del desarrollo sustentable, y de ahí vamos a seguir haciendo ejercicios, pero del electivo, ¿ya? No, porque los ejercicios que hemos estado haciendo los sábados después de las 5 han sido ejercicios de común, ¿ya? Pero con ustedes, con el electivo, he hecho igual pocos ejercicios, pues de hecho he hecho menos ejercicios que con los chicos de común, porque con los chicos de común, por último, he estado, a veces les coloco ejercicios entre medio de la diapositiva, pero como las diapositivas, aún así, pese a que no las hacemos tan largas, igual me suelen quedar un poco largas a veces, con el, a ver, ahí sí, ahí sí. Me quedan largas con los contenidos, porque igual los contenidos de biología en un principio eran hartos, y nosotros estábamos acostumbrados para hacer clases en 90 minutos, pues entonces al principio a bajar a 1 hora nos descuadró a todos, y al final todo ahí yo creo que sufrimos el efecto clase virtual. Pero ya con el tiempo empezamos a ajustarlas más o menos. Por ejemplo, yo sabía que con 12 diapositivas ya estaba en el límite. Sobre 12 diapositivas, o me dedicaba a puro pasar diapositivas, o tenía que quitarle lámina a la diapositiva, porque si no ahí va a quedar, me iba a sobrar demasiado tiempo. O sea, me iba a faltar, perdón, demasiado tiempo. Por eso habían clases del sistema nervioso que quizás al principio me quedaron un poco largas, pues, precisamente por lo mismo. Estábamos acostumbrados a pasar mucha más materia en un poco más de tiempo. Ya, entonces voy a partir de ahí tal cual donde quedamos la semana pasada. La semana pasada vimos contaminación, ¿ya? Y la parte de ahora que queda está asociada esencialmente a dos parámetros que son los del desarrollo sustentable y lo que mide en cierta forma la capacidad que tiene, y ahí hay que verlo a modo de contexto país. Es bien humanista esta parte del contenido, pero siempre hay que tratar de hacer el enlace con un posible ejercicio, pues al final esa es la cuestión. Me van a lanzar un ejercicio y lo más seguro es que sea el ejercicio final. Entonces el ejercicio final o va a ser de contaminación o va a ser de esto que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero no va a ser más allá de eso, solamente un solo ejercicio, y va a ser el último de la prueba, lo más seguro el que llegue completamente cansado, ¿ya? De hecho voy a deshabilitar la sala de espera por si alguien más se conecta, ahí sí, y que se conecte nomás. Ya, voy a proyectar, ahí sí. Entonces, quedamos en la parte de desarrollo sustentable, y hay que considerar que en realidad, o sea, más o menos desde el 1990, cuando empiezan a darse cuenta, particularmente con el caos que estaba en la capa de ozono, como que las Naciones Unidas empezaron a gestionar ciertas leyes dentro de o que los países tratan de hacer conglomerados en donde respeten ciertos artículos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, un país firmaba a estos como acuerdos, porque no se pueden definir como tratados, cuando afirmaban estos acuerdos, pucha, como que la ONU le da en cierta forma, priorizan ciertos dinero o ciertas ayudas a esos países que firman esos acuerdos. Al final, para eso se firma el acuerdo, para obtener una ayuda. Entonces, en los países tercermundistas, como nosotros, es mucho más fácil obtener ciertos recursos de esa forma. Para los países primermundistas es como colocarse en cierta forma límites. Por eso hay países como los gringos, por ejemplo, los norteamericanos, que firman tratados y después se hacen los lesos con los tratados, porque en realidad ellos tampoco es que necesiten mucha ayuda externa, ¿ya? Entonces son políticas y acciones que para lograr, perdón, que nuevos proyectos sean amigables con el medio ambiente. Y como te digo, desde el 1990, ya con la detección de que la capa de ozono estaba teniendo severo daño, es que comienza más o menos este tema del desarrollo sustentable. Ahora, el desarrollo sustentable igual es de más atrás, ¿ya? 1980, 1970 también se habían identificado ciertos parámetros ya que podían generar, entre comillas, una catástrofe climatológica, o sea, no climatológica, ambiental, porque en realidad es del todo, ¿ya? Y que lógicamente cumplan con la normativa vigente. Esta normativa normalmente la van actualizando algunos países, y eviten o mitiguen los aspectos ambientales negativos que podrían producir. Por ejemplo, la emanación del CO2. El exceso de CO2 va a generar que los rayos solares no se disipen de la forma que deberían disiparse. Lo normal es que la Tierra absorba parte de la energía calórica del Sol y la disipe, entre comillas, en la noche, ya cuando el Sol no le está pegando, ¿ya? El tema es que si hay mucho CO2, ese calor no se conserva en cierta forma,
no se disipa hacia el espacio de la forma que tendría que hacerlo, y eso va a generar un sobrecalentamiento del planeta porque genera el famoso efecto invernadero, pues el calor se conserva en el invernadero para aumentar la humedad, ¿ya? Aquí en el planeta podría pasar lo mismo precisamente, o está pasando lo mismo, precisamente por esta capa de CO2 atmosférico que evita que los rayos solares se disipen de forma correcta, ¿ya? El mejor ejemplo es acá en Santiago. En el verano, por ejemplo, los calores son progresivos. Y no es porque sea la temporada, sino que, por ejemplo, 40 grados en diciembre, 41 grados, 42 grados en enero y así en febrero, ¿ya? Y es precisamente en la noche se puede comprobar que en las 12 de la noche y todavía hay 20 grados Celsius, 18 grados Celsius y nadie se queda dormido precisamente porque la temperatura no es la propicia para dormir tampoco, ¿ya? Y es precisamente eso por el fenómeno de inversión térmica. No ocurre la inversión térmica que debería ocurrir en la noche. Y dentro de este desarrollo sustentable que establecen en cierta forma estos grupos de países, ¿ya? De hecho aquí aparece el Programa por el Desarrollo Sustentable, ese es el PNUD, que Chile firmó, a ver cuándo lo firmó, creo que hace como 10 años atrás, un poquito menos, ¿ya? Creo que fue en el primer gobierno de Piñera. Y lógicamente eso también tiene un sonsonete político en el sentido de que los presidentes se empiezan a mostrar como líderes dentro de sus grupos. Por eso muchas veces durante los últimos 20 años Chile se puso a firmar tratados como loco y un montón de acuerdos con otros países precisamente para hacerse visible, ¿ya? Y lógicamente involucra este tema social, el medio natural y el problema con el medio económico que muchas veces no genera un grado de equitatividad, porque al final la economía lo que va a buscar siempre es aumentar la producción, pero no vemos o no medimos el riesgo que puede generar y el impacto que puede generar en el medio natural, ¿ya? Por eso es que aquí aparecen esto, la equitatividad entre lo social y lo económico, la viabilidad entre lo económico y lo natural, y lo vivible que entre el medio social y natural, porque después de todo nosotros también usamos un espacio físico, ¿ya? Y tenemos ya en el límite la capacidad de carga del planeta, ¿ya? Hay que recordar que la definición de capacidad de carga está asociada al máximo que un ambiente geográfico, por así decirlo, puede sostener que puede sostener, perdón, a una población. Ahí depende, lógicamente, de la población, ¿ya? Y aparecen dos términos que hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Porque como te digo, esto lo más seguro es que sea la última pregunta de la prueba, ¿ya? La biocapacidad, que está muy relacionado al término de la capacidad de carga, ¿ya? La capacidad de carga del máximo tolerable, y la huella ecológica, ¿ya? La biocapacidad también se denomina capacidad biológica y corresponde a la superficie de tierra disponible en hectáreas globales para un determinado nivel de producción. Eso quiere decir que nosotros podemos producir hasta cierto punto y el punto límite está asociado esencialmente a la capacidad geográfica total que tiene la Tierra como punto disponible, ¿ya? Y considera además la capacidad terrestre de absorción de desechos. Y ese es el tema también que muchas veces algunos países simplemente no tienen un manejo de residuos apropiado. Ya simplemente o lo botan al mar o lo queman y eso va a generar un aumento de CO2 o en su defecto una contaminación sobre las cuencas marinas, pues, ya no necesariamente el mar. Y ahí donde muchas veces cometemos el error de contaminar ríos y lagos, que son las pocas reservas de agua dulce que van quedando, ¿ya? O, no, o agua con poca o con baja salinidad, porque al final no es que sean dulces, pues, sino que tienen una baja salinidad, ¿ya? Y la huella ecológica está medida, ya es la medida, perdón, del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. O sea, siempre vamos a generar una huella ecológica y el tema es tratar de dejarla o generar el menor impacto posible, ¿ya? Por eso han adoptado, bueno, lo vamos a ver después, el reciclaje o trata de buscar un poco de aminorar ese impacto, ¿ya? Representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. También se expresa en hectáreas globales. Y aquí vemos un pequeño gráfico, y aquí lo que hay que entender con este gráfico, de hecho, la biocapacidad en cierta forma es proporcional, ¿ya? Entre la huella ecológica y el tiempo, y la huella ecológica lógicamente va a ir disminuyendo mientras más voy aumentando la productividad, ¿ya? La relación entre la biocapacidad y la huella ecológica, ahí me apareció la conexión inestable. Voy a esperar que desaparezca, y ahí sí.
La relación entre la biocapacidad y la huella ecológica permite estimar el déficit ambiental de un territorio determinado. Eso quiere decir que la relación que se establece entre estas dos variables a mí me permite determinar qué tanto puede ser manejado el desecho, dónde lo voy a dejar, ¿ya? Y también el daño que voy a generar directamente sobre el ambiente cuando trate de manejar dicho desecho, ¿ya? Porque, por ejemplo, un desecho orgánico puedo disponer de él como un abono, en cierta forma, porque tampoco puedo llegar y generar un exceso de abono, ¿ya? Porque eso podría contaminar con fósforo, por ejemplo, o podría contaminar con azufre, algunas cuencas lacustres o ríos, y eso podría generar un fenómeno que se conoce como eutrofización, ¿ya? La eutrofización es cuando doy más de la cuenta ciertos nutrientes, particularmente sobre el mar, ¿ya? O sobre cualquier reserva de agua en realidad, y las algas marinas proliferan excesivamente, que por ejemplo es lo que le pasó a Puerto Montt hace como 2-3 años atrás, donde hubo una explosión de marea roja, y fue porque no sé qué pesquera, los desechos de los pescados, que ya estaban en estado de descomposición por un mal manejo del residuo, lo fueron a botar justo en la mitad del seno de Reloncaví. Entonces, al ir a botarlo al mar, en el mar esas bacterias que estaban en cierta forma descomponiendo el pescado en pudrición, ¿ya? Hizo que la marea roja proliferara porque se empezó a alimentar de los desechos que iban dejando y de los nitratos que iban dejando ciertas bacterias. Entonces simplemente la marea roja proliferó al encontrar que había más nutrientes, ¿ya? Ese fenómeno de eutrofización también puede ocurrir por un exceso de abono, ya si yo coloco, por ejemplo, mucho abono sobre la tierra, el exceso de eso va a ir a dar a las napas subterráneas y las napas subterráneas lo van a llevar a un río o un afluente más grande, ¿ya? O también puede ocurrir cuando se utilizan ciertos detergentes y simplemente llego y elimino los detergentes con fósforo al mar, y también puedo tener una explosión ya de ciertas algas que podrían generar un impacto nocivo en nosotros, porque al final la marea roja prolifera, mata algunos peces, pero si nosotros contaminamos, o sea, comemos productos contaminados con marea roja, simplemente nos vamos a morir paralizados, ¿ya? Porque tienen una toxina que es paralizante. Por lo tanto, la huella ecológica, o sea, la relación entre biocapacidad y huella ecológica busca esencialmente el equilibrio para poder mantener o no generar un déficit en el ambiente, ¿ya? Tanto del manejo del residuo como de la capacidad de producción que puedo realizar, para no meterme en temas tan de ingeniero ambiental. A ver, considerar ciertas cosas, conservación de recursos y protección de ciertos ecosistemas. A ver, para poder generar una conservación del ambiente, y aquí hay que ver varias cosas esencialmente, siempre se apunta que la conservación del ambiente es simplemente, por ejemplo, utilizar el reutilizar algo o reciclar algo, ¿ya? De hecho, aquí en Chile hay una conservación del ambiente también en los parques naturales, ¿ya? Y a veces les colocan preguntas de parques naturales con ciertos fenómenos que se pueden dar. Cuando yo tengo un parque natural, por ejemplo, tengo lógicamente un grupo de especies que están protegidas en el perímetro del parque, en el interior del parque, pero también puedo generar una competencia excesiva, ¿ya? Y al haber una competencia excesiva también me va a limitar el número de individuos. Y ese es un tema que también está directamente relacionado precisamente por la relación de la competencia, porque yo puedo saturar de especies nuevas, por ejemplo, y decir, no, si tengo hartas especies en este parque natural, y todas, entre comillas, viven bien, pero en realidad no estoy midiendo el índice de competencia que se establece, ¿ya? Por lo tanto, igual tiene que haber una cierta relación de equilibrio en un parque nacional, no puedo llegar y poner especies nomás, ¿ya? El principal, por ejemplo, mecanismo para conservar el ambiente o actualmente que se está haciendo aquí en Chile, por ejemplo, es tratar de diversificar, y de hecho en otros países también, diversificar la matriz energética, ¿ya? Y ahí es donde aparecen las energías limpias. Limpias en el sentido en que el residuo o la cantidad de residuos que producen o el impacto, la huella de carbono que generan es casi nula. Ya siempre va a haber un impacto y siempre va a haber una huella de carbono, ¿ya? Pero va a estar debajo de los límites lógicamente tolerables, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué impacto, qué huella de carbono va a generar una industria, por ejemplo, que se encarga de proporcionar energía eólica? No sé, pues si por ejemplo usan remas de papel, ese papel
que ya no usan, ¿qué hacen con él? Ya, ahí estoy generando un pequeño impacto con la huella de carbono, ¿ya? Siempre uno lo piensa que son simplemente emanaciones de humo, ¿ya? Pero no necesariamente, pues el CO2 también lo puede, o sea, perdón, el carbono también puede venir en otras formas de contaminante que no solo sea el CO2, también puede tener metano como huella de carbono, ¿ya? Por lo tanto, las energías limpias son como los mejores ejemplos que reducen considerablemente la huella de carbono, otra vez ahí el término, y lógicamente al diversificar la matriz vamos a generar energías limpias, ¿ya? De hecho, las hidroeléctricas también suelen ser energía o suelen ser denominadas como energías limpias, pero tienen un impacto en el ambiente que es muy abrasivo porque tengo que inundar enormes hectáreas de terreno y al inundar enormes hectáreas de terreno voy a perder la diversidad de especies que hay en ese sector, ¿ya? Otro ejemplo que también está dentro de la conservación del ambiente, que es como el más común y como que ahora se ha visto un poco más, pese a que tampoco hay un manejo muy considerable de dichos residuos, es el reciclaje. En realidad no solo es el reciclaje, son las famosas 3R, que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿ya? El tema con esto es que muchas veces, pucha, no sé, pues ahora que ya se han abierto, o se abrieron un poquito más, ahora nos volvimos a confinar de nuevo, pero hasta la semana pasada, por ejemplo, tú ibas al mall, encontrabas los clásicos basureros de colores, pero yo no sé cómo es el manejo del residuo una vez que lo dejo en el recipiente para metales, para plástico, para papel, cartón, etcétera. Porque si lo voy a después a meter todo junto y va a ir a terminar, va a ir a dar al mismo vertedero, pero de forma ordenada, no tiene mucho sentido tampoco, ¿ya? Entonces, al final estoy ordenando la basura, pero no generando la conciencia que deberíamos tener esencialmente de ser capaces de reciclar. Por ejemplo, los gringos tienen como que les bajan la cuota del pago, por ejemplo, que hacen por el manejo de la basura, ¿ya? El pago del basurero que hacemos nosotros. A ellos como que le bajan un poco la cuota cuando ordenan el material y lo reciclan de la forma correcta. Pues entonces ahí hay una bonificación de parte de los municipios o los gobiernos estatales, porque hay que recordar que los gringos no funcionan como funcionamos nosotros. ¿Ya? Tienen un sistema político un poco más complejo que el nuestro. Entonces, lógicamente... ¿Ah? En Corea igual es obligatorio el Sí, pues. reciclaje, obligatorio. Sí, te multan si es que no lo haces bien o si es que te equivocas de colores. De hecho, si te llegan a pillar basura que no corresponde en el recipiente, claro, como dices tú, te multan, pues, y los asiáticos son mucho más estrictos en ese Sí. sentido, porque ellos saben que están por sobre la capacidad de carga del ambiente, ¿ya? O sea, en hectáreas de terreno, ellos, y de hecho yo creo que sea de ver, pues, tienen más la tendencia ahora a vivir hacia arriba de forma vertical que horizontal, porque son tantos que hay que tratar de meterlo en alguna parte. Por lo tanto, claro, tú dices, no, si este edificio mide, no sé, mide 10 metros cuadrados, pero hacia arriba tiene por lo menos unos 15 pisos, ¿ya? Y Claro. lógicamente estoy metiendo un montón de familias en ese puro sector donde antiguamente posiblemente había una sola casa, ¿ya? Entonces Pero igual es también como voy a bien. tener por 10 o por 15 la cantidad de residuos, también voy a tener por 10 o por 15 la cantidad de vehículos circulantes y la cantidad de personas circulantes, por lo tanto la huella de carbono también va a ser más amplia. Y ahí te das cuenta lo primer mundista que son los países asiáticos, y en el caso que das tú, como es Corea, Corea del Sur, sí, Sí. sí, porque de Corea del Norte no tenemos datos, pues al final es porque ellos no los publican, ¿no? Y en el tema de los coreanos es que ellos son bastante disciplinados en ese sentido y realmente hay políticas públicas para el manejo de residuos, cosa que aquí en Chile todavía estamos verde y verde literal. Uno, porque no hemos legislado a favor de eso, y dos, porque no van a legislar posiblemente porque pucha, hay intereses políticos sobre la basura, pues sí, de hecho la basura es una pega que deja mucha plata, así como está. Entonces, ¿cómo funciona? Típico el chileno, pues si funciona, dejémoslo como está, ¿para qué vamos a meterle mano? Pues no hay que ser cosa que la embarremos, ¿ya? Igual Entonces, es súper complicado de acá. hecho, los alcaldes suelen tener los medios negociados con el manejo de residuos y los vertederos. Entonces, no, es complicadísimo, es súper complicado ahora.
Y el tema es Sobre que, todo ser consciente, porque sí, po, igual, pucha, uno, ya, hicieron la ley de las bolsas. claro, Súper claro, bien, ya menos plástico. Pero todo, absolutamente todo lo que uno compra viene en paquetes de viene en plástico. plástico, Y sí, no es solamente un plástico, es plástico afuera, plástico adentro. claro. Entonces, ¿qué haces con eso? Claro, ladrillos ecológicos, pero por lo menos acá en Conce, ¿quién recoge esos ladrillos ecológicos? ¿O realmente se utilizan los ladrillos ecológicos? ¿Son realmente, También. o sea, yo no discuto la eficiencia que pueda tener o la resistencia de material que pueda tener, pero realmente nosotros seguimos siendo demasiado conservacionistas en una industria o en la industria, cuando en realidad podríamos estar todos diciendo ya no se utiliza más arcilla para los ladrillos y van a ser, de hoy en adelante todos los ladrillos van a ser sintéticos, todos van a ser de plástico. Como que con el tema de la madera, como que se ha diversificado un poco y ha aparecido esta como madera artificial que no se quema, que no se pudre y como que en cierta forma se conserva de mejor manera, pero no es madera, po. Es como un prensado de un material artificial. No me puedo acordar el material de qué es, pero sí la he visto. Y como que se usa más. De hecho, allá en el sur como que se usa un poco más, po. Pero igual, si te das cuenta, hay barracas todas que todavía son viables como negocio porque todavía se compra la madera. Y tú estás en una zona forestal, completamente forestal, y gánale una forestal aquí en Chile. Profe se pegó. ¿Me quedé pegado o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, es que puede ser que mi internet ande un poco inestable. De hecho, voy a cambiarme el teléfono. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí. ¡Yay! Volvió. ¿Volví? Sí. Mira, pues me voy a volver a pegar porque me voy a cambiar el teléfono. Porque de hecho de la mañana andaba inestable internet. Así que voy a cambiarme. Así que es posible, como te digo, que se quede pegado por un ratito. Ahí sí. Me voy a cambiar al... Siempre me pide ingresar la clave del teléfono cuando la he guardado no sé cuántas veces en el computador. Pero bueno, cosas de Windows 7 y no me quiero cambiar a Windows 10. ¿Ahí sí o no? ¿Me escuchas? Sí. ¿Milena? Sí, sí, de hecho ahí me dice que estoy conectado. Ya. Y justo, no, si parece que el, ¿cómo se llama? Está intervenida la clase. Eh, Justo estaba hablando de que tú vives en una zona forestal y lógicamente trata de ganarle a una forestal o a una pesquera de allá, pues, de la octava región. En realidad las pesqueras desde la octava región a la décima tienen una fuerza económica y por ende una fuerza política muy alta. El impacto que genera una pesquera, particularmente con esos monocultivos de salmón, es súper nefasta, pues la contaminación que generan es altísima. Y no están ni ahí con la huella de carbono ni el impacto sobre generar, cultivar una pura especie, como que le da lo mismo el resto. Yo me acuerdo haber encontrado peces, no sé, pues, pequeñas merluzas, y tú las veías que estaban muertas, las abrías y estaban llenas de peles del salmón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellas se comen el pellet del salmón, pero al no digerirlo, su capacidad digestiva va disminuyendo hasta que llega un punto en que se mueren porque no digieren nada. Pues sería como que nosotros tuviéramos piedra en el estómago, pues no podríamos comer, estamos obstruidos, una cosa así. Entonces es bastante el impacto y todavía estamos muy en pañales y lo mismo, pues, mientras no haya un gobierno que le quiera poner el cascabel al gato, va a ser difícil tratar de generar una mitigación directa sobre el ambiente. Ahora, como Eso que dices la tú, sociedad igual es como complicada también, sí, porque pues, igual va a ser un sacrificio, pues va a ser cambiar todo. Y hay el mucha gente problema que es va a decir, mejor ya no va a cambiar estar de acuerdo. progresivamente. Y yo creo que es lo que entendieron los países primermundistas en generar este cambio de forma progresiva, no un cambio abrupto que podría generar, por ejemplo, y estoy aquí simplemente disparando, un estallido social. Pues. Porque si tú le decías a la gente, ya, desde hoy en adelante no ocupan nunca más el vehículo que tienen con motor a combustión de derivados del petróleo. Imagínate el que se compró el auto ayer. O imagínate el caballero taxista que no va a poder usar su vehículo a menos que lo convierta a gas. ¿Ya? Más encima el gas derivado del petróleo, te va a tener que convertirlo forzosamente a un auto eléctrico. Y va a tener que gastar plata y el gobierno que no subsidia ni una cuestión. Entonces, que es un caos. Po. Por ejemplo, los ingleses dijeron que de aquí al 2030
todos los vehículos que ellos por lo menos vayan a producir y los que se utilicen allá en Inglaterra, o los vehículos ingleses, iban a ser todos eléctricos. Entonces te están obligando forzosamente a comprar un auto eléctrico. Ahora, la otra vez fui así como que no quería la cosa, fui a una automotora, miré nada más el precio de un auto eléctrico y el vehículo estaba como a ver unos 25 millones, 20, 25 millones, y el mismo modelo, bencinero, estaba a 12. Po. Entonces, ¿con cuál al final voy a terminar comprando? El de dos. Lógicamente, el más barato. El más barato, el que va a tener más impacto en el ambiente y que va a generar una huella ecológica mayor. Entonces, en ese sentido, ahí te das cuenta que volvemos al tema de que somos países tercermundistas y que no somos capaces de producir ciertas tecnologías y también podríamos hacerlo y mitigar el gasto para no depender, ya que dicen que no siempre hay que depender del Estado, ya, pues no dependamos del Estado, entonces vamos generando nuevas fuentes de empleo. Pero bueno. Al final es lo mismo, lo barato sale caro. La Sí, comida sana es carísima, entonces sí ¿qué? La pues población claro, y está ese es gorda otro porque es ejemplo. más barato comer mal. Sí, pues. Sí, pues al final es más cómodo salir a comerse, no sé, por un McDonald's, que es comida sintética, en comparación con comer, no sé, por Bol de ensalada. en realidad cualquier ejemplo de comida saludable te va a salir más caro que comprarte una hamburguesa un local de comida rápida. Siempre va a salir más Y eso barato eso. les conviene porque el sistema de salud igual saca plata, entonces. Sí, pues se mantiene, se mantiene entre comillas equilibrio. Pero claro, ahí el tema es tratar de generar el impacto y que sea progresivo, que no sea inmediato, porque si es inmediato, pucha, va a ser muy abrupto y bueno, ahí volvemos al tema, hay países, particularmente los europeos, que ellos invierten en bienestar social pues, y saben que es un gasto del Estado para evitar estos estallidos o protestas o aglomeraciones que siempre van a ocurrir, pero que sean un poco más minoritarias o distanciadas en el tiempo. ¿Ya? No, aquí no. Aquí simplemente es más fácil ver cómo arde nomás en la micro. Y lo digo por parte de la gente que gobierna, pues es más fácil para ellos mirar cómo arde la micro y seguir tal cual como estamos. Sí, más Pero, cómodo. dale no. O yo me quedé pegado, no. Bueno, ahí tenemos la cantidad de basura. Sí, pues de la basura que tenemos actualmente se recicla incluso, diría, menos que el 10%. ¿Ya? Y estamos generando montañas y montañas de basura. Por eso cuando ocurren estos incendios en los vertederos duran tanto tiempo, porque uno, no sabemos qué es lo que hay en el vertedero, y dos, no lo puedo llegar a apagar con agua, ¿ya? Porque lógicamente podría generar o hacer que el fuego continúe o se sectorice, que sería peor. ¿Ya? Claro, 6,5 millones de toneladas, el mismo peso que tiene la pirámide de Giza, que son las pirámides que todavía existen de la época de los egipcios, por allá en el Medio Oriente. Imagínate que nosotros estamos produciendo eso, imagínate la cantidad, los países como los norteamericanos que producen aún más, ¿ya? Pese a que ellos tienen sistemas de reciclado, lo que pasa es que ellos son demasiadas personas. ¿Ya? ¿Qué otro punto a considerar dentro de la conservación ambiental? Bueno, no hay que ser siempre tan terrestre, por así decirlo. Hay que pensar en la conservación de los medios marinos. La ventaja del medio marino, entre comillas, o sea, la desventaja y la ventaja. La desventaja del medio marino es que el medio marino no es un saco roto en el que yo puedo tirar basura a destajo. ¿Ya? Lamentablemente eso genera impacto sobre los organismos que viven ahí, afecta muchas veces a los organismos fotosintetizadores, muchas veces nosotros de forma inconsciente, literalmente inconsciente en el sentido humano, botamos basura y que después vuelve a la circulación de la cadena alimentaria, ya generando un fenómeno de bioacumulación. Por ejemplo, si yo boto relaves mineros al mar y esos relaves mineros tienen plomo, mercurio, arsénico, cadmio, que son metales pesados, lo más seguro es que alguna especie la absorba en su sistema digestivo, no lo mate y la empiece a acumular. ¿Ya? Y cuando nosotros las consumamos, ¿ya? Posiblemente recibamos una bomba de metales pesados que termine siendo dañino para nuestro consumo o para nuestra fisiología. ¿Ya? De hecho, eso los japoneses lo estudiaron precisamente como el fenómeno de la bioacumulación en el año 60. Cáchate cuánto tiempo atrás, pues 60 años atrás. Y a nosotros todavía nos suele pasar muchas veces con el tema de la bioacumulación. La podríamos ver incluso hasta en algunas frutas que se le hacen análisis de metales pesados y suelen aparecer ahí vestigios de metales pesados.
y es precisamente por un mal manejo del residuo, ¿ya? No sé, pues ahí habría que ver, por ejemplo, sea un estudio de tierra, el estudio en la napa subterránea, dónde está el cultivo, si está cercano de un relave minero, prepararse, que lo más seguro es que salga contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me faltó en la clase pasada, que vimos efectos de la actividad y el crecimiento poblacional del ecosistema. Baja ahí mi internet. Se quedó pegado, ¿no? Ahí sí. Voy a cambiar, voy a correr el teléfono más acá. A ver, ojo con esto, con la población humana mundial, el crecimiento del ser humano tiene un comportamiento de curva J en comparación al crecimiento convencional de los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos, nosotros, o sea, los mamíferos en general tienen un crecimiento S, o sea, crecen muy lentamente y después se estabilizan en el tiempo, ¿ya? Nosotros fuimos creciendo muy lentamente, pero aún no hemos llegado al índice de estabilización porque no sabemos qué tanto vamos a seguir creciendo, ¿ya? Y los principales efectos que genera nuestro crecimiento poblacional son el impacto en el ambiente y por ende tenemos que tratar de tener mayor responsabilidad social y ahí es donde viene el tema del desarrollo sustentable y progresivamente generar una conservación y recuperación del medio que estamos impactando por el desarrollo industrial, ¿ya? Por ejemplo, en el sector allá en la octava región es muy común ver perdón, la reforestación, si no es con eucalipto, es con pino, ¿ya? Y todos sabemos que los pinos con el tiempo progresivamente van secretando una resina que cambia el pH de la tierra como mecanismo de defensa del pino, pero que no crece ninguna otra especie más, ¿ya? Y eso también puede generar el impacto en el que estoy afectando una cadena, un ecosistema completo, ¿ya? Bueno, actualmente como que ya no se utiliza mucho el pino para reforestar, pero igual se ven enormes hectáreas de pino plantado. Como para que no afecte la tasa fotosintética, pero, pucha, recuperé el número de productores, pero el número de herbívoros y carnívoros disminuyó, y es precisamente por lo mismo. Ahora como que lo que más se está viendo es el eucaliptus. De hecho, recuerdo haber pasado por la carretera y el olor a eucalipto es bastante... Está lleno. Sí, pues de hecho se siente rápidamente, está lleno de eucaliptus actualmente. De hecho, es muy común ver eucaliptus. Ya, vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios. Recuerdo en el Colegio Concepción tiene cerro. ¿Ya? Y en el cerro de ese colegio hay eucaliptus por todos lados. Eucaliptus por todos lados. Sí, pues lamentablemente se ha hecho un abuso ahí del cultivo del eucaliptus. Ya voy a tirar esta para acá. Ahí sí. Ya. Entonces voy a proyectar esto, si no me equivoco, con FMC para la pantalla completa. Y vamos a aumentar un poquito el frente para que se vea decente. Y ahí sí. Para que se vea por lo menos el cuadro completo. Eso es lo que quiero. Y ahí sí. Ahí quedó visible. Y ya. Pues yo estaba en Zoom. Tenía que haberlo ajustado antes. Ya, ¿dónde está? Ensayo biología 1. Bueno, este ensayo yo se los dejé en el Classroom. Está como mini ensayo 1, el primero que puse. Por si quieres hacerlo. O si no lo hiciste. No lo he hecho, así que lo voy a hacer. Probablemente saliendo de... Son 44 preguntas. Este tiene 44, sí, este. 44 preguntas para que puedas ejercitar, particularmente en esta fecha o a esta altura. ¿Ya? Sí, es que no me acuerdo mucho, profe. Sí, pues no, sí pasa. Y de hecho tú puedes estar estudiando con un programa y toda la cuestión con mucha anticipación y se te va a olvidar el contenido porque no estás pensando en el contenido todo el día, en la materia todo el día. Pese a que estudies, igual se te va a olvidar. ¿Ya? Es normal esa cuestión, si no es... Para mí esto era todo nuevo. Si yo era humanista, yo biología la pasaba apenas. Claro, ¿no? Entonces, bueno, imagínate si dieran la prueba de física o la de química, no es por echarte miedo, pero la parte de química y física tienen menos contenidos, pero los contenidos tienen un grado de profundidad un poco mayor, entonces la pregunta es mucho más difícil, en resumidas cuentas. Entonces tenéis que dominar muy bien el área, ¿ya? A ver, voy a tratar de tomar un poco estas preguntas de ambiente, que me voy a tirar para el final.
De hecho, esta es una de... No sé si la ves bien o la ves completa. Y ahí Sí. se ve completa. Ya, intenta hacer esa mientras tanto. Yo creo que igual tiene texto, así que dejémoslo unos 2-3 minutos mientras voy a buscar. Voy a hacerlo como el gym. Voy a ir a buscar un vaso con agua o alguna cuestión. Ahí está. Ya, te la dejo ahí. Ujú. Volví. A ver, yo también lo voy a hacer porque voy a tratar de acordarme de la respuesta. Yo hubiese marcado la A, así sin La A, así sin darle mucha pensarlo. vuelta, tratemos de descartar, Sí, yo porque hubiese marcado la A. mira, cuando hay mucho texto, y va a pasar, te va a pasar. Cuando hay mucho texto, la ventaja, o sea, la desventaja de estar en línea es que no lo puedo marcar, ¿ya? Pero cuando estáis en la prueba, podéis rayar la prueba, porque de hecho es lo ideal. A ver, Sí. muestra la curva de crecimiento de una población de insectos dividida en 3 etapas en el tiempo, hasta su extinción, pobre bichito, en un determinado terreno. Hasta el tiempo 1, la población de insectos vivía en el terreno sin que haya una intervención urbana. Ya, o sea, hasta este punto, los bichitos vivían y estaban disminuyendo ya en número, ¿ya? En el ambiente natural, pues sin una intervención humana. Entre el tiempo 1 y 2, acá, el terreno se utilizó para pastoreo y ganadería. Ya. El tema del pastoreo y ganadería es que ya tiene una intervención humana. Ya Claro. ocurrió la intervención humana. Es una intervención humana menor, ¿ya? Pero aún así, posiblemente, al haber pastoreo y ganadería, los bichitos vieron o les comieron el pasto, o los pisaron, o ya empezaron a verse afectados progresivamente. Quizás eso aceleró aún más su descenso en el tiempo, ¿ya? Y entre el tiempo 2 y 3, que es un tiempo un poco más prolongado, casi el doble que los tiempos anteriores, es como la otra mitad del tiempo, Ujú. fue vendido para construir un condominio de casas utilizándose como terreno urbano. Según la información, ya, y Eso ahí los pobres bichitos se entre la... extinguieron porque lógicamente le ocuparon el terreno, ¿ya? Según la información Hubiese del gráfico, dale, estado entre la A ¿ya? y entre la B. A ver, veamos. Según la información del gráfico y la descripción realizada de este, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La influencia humana a lo largo de los 3 periodos generó la pérdida individual de la población de insectos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Ah, ya, perfecto. El ganado depredaba a los insectos y esto justifica la pérdida de individuos en el tiempo 2 y 3. Ya, esto tendría que haber sido entre el 1 y el 2. La B, No, no, no. si la B dice 1 y 2, me la compro. Sí, po. Pero como no lo dice, descarta la B. La Y C, la C tampoco, porque a ver, no la C, evidencia antes del estabilización tiempo 1, la ciega. población de insectos Uno y el evidenciaba dos. una estabilidad. Ya, perfecto, descartar la C. Sí, porque no está estable, está disminuyendo No, po. ya. D, en parte, la urbanización es responsable de la caída abrupta y posterior extinción de la población de insectos. Ya, también puede ser, igual podría estar ahí entre la B y la D. E, la competencia intraespecífica acabó con la población de insectos en el tiempo. Ya. Hay 2 tipos de competencia, la competencia intra y la competencia interespecífica. Cuando es intra,
¿ya? Es dentro de la misma población. O sea, los bichitos competían entre ellos y por ende eso generó el diezmo de la población en el tiempo, ¿ya? Si hubiera sido interespecífica es porque competían con otra especie. Como no lo especifica, tampoco puedo determinarlo, ¿ya? Y claro, no lo especifica el ejercicio, así que la E no es. Ya, a ver. Yo descarto la A y me quedo con la D, ¿ya? ¿Por qué? Porque la A dice, la influencia humana a lo largo de los 3 periodos generó la pérdida de individuos en la población de insectos. Pero el humano estuvo en el periodo 2 y en el periodo 3 y no en el Ya, periodo 1. perfecto, justamente. Entre el 1 y el 2 fue intervención humana. Entre el 2 y el 3, mayor intervención humana. Pero inicialmente no había intervención humana. Entonces ya la población de insectos venía diezmándose progresivamente y más lento. Lo que la población humana hizo fue acelerar el proceso, ¿ya? Por lo tanto, yo me la juego con la D porque, mira, la D dice, en parte, la urbanización es responsable de la caída abrupta, sí. Y la posterior extensión de la población de insectos, sí. ¿Ya? Lógicamente, es responsable. Esto, si no hubiera existido intervención humana, esto hubiera seguido, voy a tratar de rayarlo. Hubiese seguido decayendo, pero no tan rápido. Claro, hubiera decaído igual, por lo más seguro es que esto hubiera sido así. Hubiera sido más distanciado en el tiempo, pero lo más seguro es que los pobres bichitos estaban condenados desde ya. ¿Ya? Y le vamos a echar la culpa a intervención divina. Así que yo me la juego con la letra D por sobre la A, ¿ya? Porque la A dice como que le responsabiliza solo al ser humano, ¿ya? Y en realidad, como te digo, la población de insectos ya se venía extinguiendo desde antes. Así que, de hecho, voy a buscar el solucionario. En mi mismo solucionario, lo que pasa es que no me acuerdo de las alternativas. Esta es casi una de las últimas preguntas, en la 79. Letra D, sí, está bien. Letra D de dedo. A ver, busquemos otras. Otra que esté más apegada a lo que hemos visto. Esta es de selección natural. Ya, perfecto. Esta es de selección natural. Busquemos otra. Ese es de meiosis, este es de genética, que rara vez aparecen, pero uno nunca sabe. Esto igual se veía en el común. Esto también se veía en el común. Este Yo la también se veía primera en vez el común. Lo que cuando pasa es vi la que, PSU no vi ciencias de historia nomás. claro. Ahora, en historia hay gráficos de población humana. De hecho, yo me acuerdo haber visto clases de historia que tenían gráficos de población humana. Intenta hacer ese, porque ese es de materia que vimos. Es una selección de fenotipos. Esos son los tipos de selección. Yo sé que lo vimos, pero no me acuerdo. Mira, aquí hay que, el nombre igual lo indica, ¿ya? O hay que tratar de sacar lo que no es, para puro empezar. Ya, yo creo que estabilizadora no, porque igual ha tenido como decaída. Ya, si hubiera sido estabilizadora, ya, perfecto. Si hubiera sido estabilizadora, esta cuestión hubiera estado más tirado para el medio, ¿ya? Si hubiera sido disruptiva, habría un hoyo aquí al medio y la población hubiera sido partido en dos, ¿ya? Estaría un grupo acá y el otro grupo estaría al otro lado. Esa sería disruptiva, ¿ya? Entonces, no es la C, no es la A. La artificial es la selección que hace el ser humano. Y aquí en ningún momento me Así habló que del ser no, humano, ¿ya? no dice Así de que ser humano. descartala esta. La sexual es la que presenta en la población un dimorfismo sexual. El macho y la hembra son distintos, ¿ya? Porque Claro, uno selecciona al otro, ¿ya? Aquí podéis sacarla por dos direccional. formas. Sexual no es porque las mariposas no presentan dimorfismo sexual. No lo menciona No. tampoco en el encabezado del ejercicio. Ahí están las dos razones del por qué no debería ser la D. De hecho, tú las mariposas las ves y no sabéis cuál es hembra y cuál es macho, ¿ya? Y es direccional, ¿ya? Porque el fenotipo se te fue hacia un lado. Como se te fue Claro, hacia un lado, se tiene. direccionó hacia un fenotipo en Sí. particular, ¿ya? Y por eso es que es direccional. A ver, decía, el siguiente gráfico representa un tipo de selección en una determinada población de mariposas. A ver, mira, las naturales, los 3 tipos de selección natural son la A, la B y la C.
¿ya? La selección sexual, esa es para afuera, la selección artificial para afuera, porque no es natural, ¿ya? Entonces, aquí debería ser como es natural y no habla, de hecho dice, sin alteración humana, ¿ya? Ahí se amplía hasta la D podría ser, pero en realidad la direccional es la que se va hacia un lado o para el otro, ¿ya? Y debería ser esa, la letra B. Se ha mantenido sin alteración humana en el ecosistema en el que habita. El tipo de selección que mejor describe, claro, ahí es amplio porque dice la que mejor describe debería ser la letra B. ¿Ya? B, 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 B. A ver, ¿qué dice el tablero con mis respuestas? Sí, está bien. Letra B. Ya, de hecho, lo hice con datos entre comillas actual. Ese. El de selección natural, que también lo vimos. No sé. Selección natural. Creo que falta re pocas clases, profe. Estoy buscando otro que sea ad hoc. Yo lo que creo que este año de la prueba, yo creo que va a tener mucha pregunta de contenido de común, más que del propio electivo. O sea, la parte electiva va a estar muy mezclada con la de común. Eso es lo que creo yo. Pero es una mera creencia. Ya, se me seleccionó. Ahí sí. ¿Podría ser la B? Ya, pero a ver, dice selección natural, fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de Porque es heredable. la primera de ellas es el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. Ya. Entonces hay que ver cuáles son heredables. La primera de ellas es que es heredable, la segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. O sea, tienen que haber distintos tipos, no solo un tipo. La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar al lugar diferencias en la sobrevivencia. Claro, entonces esas diferencias que existen hacen que uno sea más apto que otro, haciendo que algunas características sean entendidas. Ya, a ver, ¿cuál es heredable? En resumidas cuentas es la pregunta. ¿Qué aseveración es un rasgo heredable a la descendencia? ¿Qué característica yo adquiero y se la puedo pasar a mi futura descendencia? ¿Ya? ¿Cuál me dijiste tú? ¿La B? O la D. ¿O la Porque D? según las mutaciones también son heredables. Ya, No? a ver. La hipertrofia muscular de un atleta es generada por el exceso de ejercicio. O sea, un compadre que hace mucho ejercicio y queda con así unas tremendas masas de músculo, puede tener un hijo súper enclenque. ¿Ya? Y no necesariamente le va a pasar esa característica heredable porque en realidad la hipertrofia es una adaptación fisiológica, ¿ya? No es una adaptación morfológica. Si una adaptación fuera morfológica, chuta, el papá hace fuerza, el hijo no tiene necesidad de esforzarse porque ya va a salir así como un roperito, ¿ya? Es una adaptación fisiológica y las adaptaciones fisiológicas, pese a que están en el código genético, son reversibles, en resumidas cuentas, ¿ya? Descartala, yo descarto la B, la inmunidad generada al SARS-CoV por parte de una familia. A ver, ¿cómo te explico esto para que sea fácil? Yo mismo la puse, de hecho, yo mismo la puse ahí. A ver. Que no sé si la inmunidad a algo puede ser heredable. Esa es la cuestión. Como te digo, ¿cómo te lo explico para que sea fácil? Mira, ¿Depende? yo no sé si tú has sabido, o sea, si sabes de los niñitos cuando la primera vez lo meten a la sala cuna o lo llevan al jardín. ¿Ya? No sé si tiene algún hermanito, Soy la menor. primito. Ya. Cuando la primera vez lo llevan al jardín, ¿ya? Lo más seguro es que el cabrito chico se lo pase enfermo más en la casa que en el jardín. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su sistema inmune viene vacío, viene en blanco. ¿Ya? Mientras Ya. más se vaya enfermando y se vaya exponiendo a la supuesta enfermedad, ya sea bacteriana o viral, progresivamente su sistema inmune va a ir Claro. adaptándose, ¿ya? Porque el Ya. sistema inmune tiene la capacidad de ser adaptable.
¿ya? Lo mismo, una adaptación fisiológica, no morfológica. Como es una adaptación fisiológica, en este caso no es reversible, la ventaja que tiene el sistema inmune es que tiene memoria inmune. Lógicamente, en el caso del niñito, el niñito venía con un sistema inmune de cero. No es una característica que pueda heredar. Ninguna enfermedad. Por eso a mi papá lo vacunaron contra el sarampión, a mí me vacunaron contra el sarampión, y a mi hija la tuvieron que vacunar contra el sarampión. Porque si fuera heredable, mi padre, en el momento que lo vacunaron, yo hubiera sido inmune igual. No fue así. De hecho, ese es el mejor ejemplo. Me salió la respuesta. El mejor ejemplo son las vacunas. ¿Ya? Porque, como te digo, tú tienes que vacunar al padre. Cuando el padre tenga un hijo, van a tener que vacunar al hijo, y cuando ese hijo tenga hijos, también van a tener que vacunarlos, ¿ya? Precisamente porque la inmunidad no es heredable. Así que, o la capacidad inmune en realidad. Así que la B también la descarto. La C, aumento de la hematopoiesis de los miembros de la selección chilena previo a un partido con la selección de Bolivia. Ese fue un ejemplo que de hecho se los di en clase. La selección chilena, antes de irse a jugar con Bolivia, se va a Calama a entrenar, ¿ya? Claro. Entonces ellos aumentan la cantidad de glóbulos rojos en la sangre para no andar todos ahogados como andaba la selección argentina que no estén como en Bolivia. Ya, lo mismo, es una adaptación fisiológica, igual que la A, entonces es reversible. Como es reversible, no es heredable. Es heredable la capacidad de adaptarse, pero no la adaptación completa. Si no, imagínate, pues los bolivianos nacerían todos con la sangre llena de glóbulos rojos. No, pues las guaguitas en un principio se tienen que adaptar progresivamente, ¿ya? O puede que se adapten incluso en el interior del vientre materno, ¿ya? Y nazcan con hartos glóbulos rojos, pero es producto de que hay poca sangre o hay poco oxígeno dando vuelta en el torrente sanguíneo de la madre. En resumidas cuentas, es por eso, ¿ya? La C y la A son muy parecidas, de hecho, así que también la descarto. La D dice mutaciones en células epiteliales producto de una larga exposición al sol de parte de obreros agrícolas. ¿Ya? El por qué hay que usar protección solar. A ver, las únicas mutaciones, y aquí ojo con esta, porque de hecho a mí me lo dijo un profe. ¿Por qué la puse yo ahí? Porque una vez yo tenía esa duda cuando estaba en el colegio, ¿ya? De hecho, el profe me dijo, las únicas mutaciones que son heredables son las mutaciones que se traspasan a los gametos, porque los gametos van a generar nuevos individuos, y esos sí podrían verse afectados. Entonces, por ejemplo, una mamá que se somete a rayos X tiene que tener mucho cuidado si está embarazada de una niña, ¿ya? Porque esos rayos X podrían llegar al feto, a la niñita, y alterar los gametos de esa niñita. Entonces estaría alterando a sus futuros nietos, ¿ya? Como es una célula epitelial, las células epiteliales son las células de la piel. Si muta las células de la piel, no necesariamente va a pasar a la descendencia, ¿ya? Pero la B sí, pues la coloración del iris, si tienen hijos, ya. No, sí, es que la literal. Ya, claro, el tema es que hay que leerla un poco más o leerla más veces para poder entenderla. Sí, pues la coloración del iris es una característica heredable. Ya hay dominante, hay recesivo, hay mayor cantidad, menor cantidad en la población. Así que debería ser, a ver qué dice esta cuestión. Sí, debería ser la letra E. ¿Ya? Ya. Demos recreo. Voy a suspender para acomodar y mandarle el link a los otros chicos. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto creo yo? Yo creo que unos 5 minutos. Unos 5 minutos más. Prendo el audio y prendo la cámara. ¿Te parece? Voy a parar la grabación.